los resultados provisionales de la investigación que hace parte de mi proyecto doctoral, aún en curso, sobre las prácticas médicas y la ciencia en el sur de Chile entre aproximadamente 1883 y 1939. Lo que quisiera hacer es, por lo tanto, ofrecer unas reflexiones de tipo más bien conceptual y metodológico en cuanto a un tema que nos compete a todos, el de las epidemias y pandemias. La pregunta central que me planteo es, ¿cómo podemos trabajar estos temas desde la historia de la medicina teniendo en cuenta los marcos tanto locales, regionales y o nacionales como los globales y la forma como se interrelacionan entre sí? Introducción. Habría que empezar con una necesaria generalidad. De un tiempo para acá se ha intensificado el interés de los historiadores por estudiar lo que antes se suponía le pertenecía con alguna exclusividad a la medicina, enfermedades, pestes y epidemias. Como parte de esta especie de giro, la historia de la medicina, entendida como una subespecialidad de la historia, se interesa por estudiar los cambios y permanencias de las prácticas y los saberes médicos. Esto implica incluir tanto el conocimiento científico como el denominado tradicional que se tiene sobre los males que el ser humano ha padecido desde la prehistoria hasta el presente. Pero hay que ir al punto. El actual brote producido por el COVID-19 pone de manifiesto una vez más la relevancia para las sociedades de este campo de investigación. No solo para llegar a conocer más sobre el nuevo virus y sobre la enfermedad misma producida por el ya mencionado COVID-19, sino también para responder a preguntas, digamos, más amplias y generales. Por ejemplo, ¿cómo actúan los seres humanos en tiempos de pandemia y cuáles son las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales que determinan esos comportamientos? Además, este gran interés preguntarse por los efectos que tuvieron los grandes brotes de enfermedades a lo largo del tiempo. Hoy en día somos testigos casi de excepción del papel determinante que juegan en estas situaciones las vías de comunicación y los altos flujos de información que circulan tanto por las redes sociales como por vías análogas. Sobre todo desde la historia global está muy presente el argumento de que las pestes y epidemias ponen en evidencia contactos, circulaciones y movimientos que incluyen grandes magnitudes especiales. Esto puede verse y tal vez explicarse desde una ya vieja y conocida práctica que se repitió hace unos meses y amenaza con repetirse si las circunstancias no mejoran. El cierre de fronteras y las cuarentenas a varios niveles que están dados por ordenamientos jurídico-políticos territoriales, jurisdiccionales, distritales, locales, regionales e incluso nacionales. De esta forma, lo que esta presentación busca es conceptualizar esas observaciones a través de los siguientes interrogantes. ¿Cómo podemos entender y trabajar el tema de las pestes y las epidemias en sus distintas dinámicas y desde los niveles local, regional o global, teniendo en cuenta que están estrechamente relacionados entre sí? ¿Qué herramientas ofrece la historia de la medicina para apoyar al estudio de las epidemias y qué papel juegan ciertas tendencias historiográficas y metodológicas, sobre todo la historia global en este contexto? Para responder a estos interrogantes voy a proceder de la siguiente forma. Primero voy a hacer una
caracterización de la historia global como una propuesta que ofrece herramientas para aproximarse a las realidades que han sido pensadas desde marcos interpretativos muy cerrados y que han ignorado otros procesos determinantes. En segundo lugar, intentaré presentar a través de unos ejemplos los límites de esas dinámicas y su significado para la historia global. Por último, y a manera de cierre, quisiera insistir en la importancia de la historia medicina, no solo como apoyo, sino como proveedor de ideas y conceptos que enriquecen las discusiones que, como las enfermedades o las pandemias, nos atañen a todos y se han vuelto desde hace unos meses asuntos cotidianos. Bueno, el mundo es un pañuelo de reflexiones sobre la historia global. A partir de la década de los 90 del siglo XX, la historia global se ha convertido en una tendencia historiográfica que ha movilizado un buen número de académicos, institutos, becas y publicaciones en varias partes del globo. Esto se ha dado sobre todo en universidades situadas en países del hemisferio norte como en Gran Bretaña, los Estados Unidos y la Europa continental. De este modo, en dichos lugares se fundaron centros y se destinaron importantes partidas presupuestales para proyectos de investigación y para la publicación de revistas que hacían explícita su razón de ser por medio de su nombre global. Sin embargo, definir lo que es historia global es un proceso que hasta ahora no encuentra su conclusión. Por ejemplo, según Bruce Maslich y Raymond Gray, se suponía que el término debía remarcar un nuevo campo de investigación centrado en los procesos de globalización después de finales de la Segunda Guerra Mundial. En general, los debates que diferencian entre lo que es la historia global y lo que no es, están todavía por hacerse. Por ejemplo, no hay consenso todavía sobre los enfoques temporales que se supone que acaba el campo, mientras que algunos historiadores se opondrían categóricamente a aplicar el término al siglo XIX o incluso al periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Otras obras tituladas Historia Global se refieren exclusivamente al mundo antiguo. Debe recordarse, sin embargo, el desarrollo de ciertos enfoques temáticos bajo la etiqueta Historia Global. Dando referencia al historiador Sebastian Conrad, la historia global se concentra en la historia de las conexiones y en el concepto de integración. Jürgen Osterhammel afirma la historia de las interacciones y entrelazamientos, la movilidad y las relaciones entre diferentes partes del mundo como enfoque de esta subdisciplina. Por lo tanto, muchas obras fueron publicadas durante las últimas 2 décadas, manteniendo palabras clave de la historia global como entrelazamientos, conexiones o circulación de forma más indiferente que precisa. Esta tendencia se vuelve crítica cuando ciertas palabras clave no se explican o dejan de justificarse. Stefanie Gänger, por ejemplo, critica el uso irreflexivo del término circulación en un artículo de 2017. Propone que no en todos los casos donde se escribe circulación, este término es realmente apropiado. Parece como si la historia global o el uso de ciertas palabras clave fuera como una etiqueta que quiere enmarcar la identificación de sus autoras y autores a una comunidad científica global. Por el contrario, Dominic Sackelmayer postula, con referencia a Christopher Bailey,
que la mayoría de los historiadores hacen historia global sin darse cuenta. Además, en la historia global, en la que entrelazamientos se declaran repetidamente como un foco de interés, la investigación con y sobre América Latina ocupa un lugar más bien marginal. Cita: así pues, sigue siendo una situación paradójica, como escribe la historiadora Silke Hensel en un artículo publicado en 2017, cita, que en la región en la que los entrelazamientos han sido más pronunciados desde principios de la época moderna y han tenido las influencias más fuertes hasta el nivel local, es la menos incluida en las consideraciones de la historia global. Cita final. Matthew Brown comprueba también una cierta exclusión de temas sobre América Latina en revistas de la historia global que en su mayoría son revistas de instituciones inglesas o estadounidenses. En resumen, la historia global, entendida como una tendencia con un enfoque temático y conceptual en la historia de conexiones, entrelazamientos, movilidad y la integración, queda todavía por definir, sobre todo respecto a su metodología y sus límites. Pero para no dejar esas ventajas abiertas que permitan la entrada y salida de equívocos, quisiera aquí ofrecer lo que yo entiendo por la historia global o cómo es que yo la practico desde mi experiencia investigativa. En mi proyecto de estudio, ciertas prácticas médicas y la movilidad de los saberes sobre dichas prácticas en el sur de Chile, digamos, como estudio de caso. De esta forma me interesó por mostrar cómo en esa zona fronteriza, que hoy en día se entiende como Araucanía, es decir, y también la región de los ríos y la región de los lagos, se dieron unas relaciones y entrelazamientos de distintas prácticas y conceptos médicos que incluyeron tanto a la medicina indígena tradicional como la medicina científica occidental. El periodo de estudio de mi trabajo comprende las décadas de los 80 y 90 del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Es decir, me interesa ver dichos entrecruzamientos en la época que se conoce como la era del positivismo y de la modernidad. Así, y para que quede clara mi apuesta por la historia global, entiendo las dichas prácticas como parte de dinámicas locales, regionales de saberes en las regiones en el sur de Chile, así como las dinámicas globales de saberes entre los espacios urbanos de Chile y el norte global. Espacios geográficos que por muchas razones estuvieron conectados constantemente. Bueno, ¿qué se entiende como dinámicas locales? Quisiera hacer mención brevemente de una tendencia que dentro de la historia, como también de otras disciplinas como la sociología o la geografía, ha llamado poderosamente la atención en los últimos años. De acuerdo a Roland Robertson, el concepto de dinámicas locales sirve como perspectiva metodológica para superar perspectivas antiéticas. Lo local se centra especialmente en los contextos en los que ciertos entornos de vida y constelaciones de acción locales, regionales y globales están prácticamente entrelazados y se generan mutuamente. Así pues, desde esta perspectiva, tanto lo local como lo global son relacionales, ya que ambos solo pueden entenderse teniendo en cuenta los acoplamientos o incluso los desacoplamientos que pueden ser los conocimientos, los discursos, los actores o los campos de acción. Los estudios que utilizan este concepto como enfoque analítico examinan dinámicas locales regionales como por ejemplo de saberes o de objetos, así como dinámicas globales entre un espacio y otro.
Es decir, las dinámicas locales forman la intersección entre la historia global y la historia local. En este contexto, las dinámicas locales se refieren a la complejidad de los fenómenos globales y sus desarrollos locales. En este sentido, los mencionados términos deberían incorporarse a las reflexiones que tienen que ver con lo que aquí interesa, a saber, cómo podemos estudiar y entender una pandemia. La historia global en tiempos de pandemia. Podría decirse que el coronavirus como acontecimiento biológico se hizo presente en marzo de 2020 a nivel global. Curiosamente, el hecho de una pandemia que afectaba a todas las naciones y cuyos efectos alcanzaban a una gran porción de la población mundial era hasta entonces un hecho inusitado y casi que ficcional incluso para las generaciones que vivieron las guerras del siglo XX. No obstante, no es esta epidemia completamente nueva para nosotros. Debe recordarse y hacerse referencia a la gripe porcina H1N1, por ejemplo, fenómeno que asumió el carácter de influenza pandémica. Su impacto social produjo algunas particularidades que encajan con el contexto propio del sistema médico internacional que se gestó en el transcurso del siglo XX y que se ha caracterizado en líneas generales por la generación de respuestas de orden integral en las que han convergido agentes políticos, científicos, económicos, entre otros. Volviendo al siglo XX, los historiadores coinciden en afirmar que a nivel global la gran pandemia de 1918, conocida como influenza española o simplemente gripe española, ha sido uno de los más relevantes en la historia de la medicina moderna. Su importancia no solamente radica en las impactantes cifras de mortalidad y morbilidad que quedaron registrados en todos los continentes, sino que además en la enorme incertidumbre que generó en la comunidad médica científica que hacia 1900 se había legitimado como uno de los motores de progreso social gracias en parte a sus avances en la lucha contra epidemias históricas como la viruela. Aunque todavía es muy temprano para resumir o incluir los efectos del virus actual que circula por el mundo, ya nos damos cuenta del alto grado de globalización que muestra esta pandemia. Se podría planear la tesis de que las epidemias y sobre todo las pandemias son la mejor manera de demostrar qué tan interconectadas están las realidades o para utilizar la ya repetida palabra para poner en evidencia lo global y así apoyar el argumento de muchos historiadores en el área de la historia global de que todo hace parte de una gran red y está entrelazado. Por lo tanto, la historia de las epidemias y pandemias, que siempre era una historia de infiltración por fronteras de todo tipo, ha sido durante muchas décadas un componente de esta línea de investigación. Para muchos historiadores, la situación actual ofrece, por lo tanto, un panorama que resulta familiar por sus características básicas, que las enfermedades se propagan a través de la movilidad de las personas y animales y que esto ha estado ocurriendo en todo el mundo desde la expansión del comercio internacional y el transporte marítimo a nivel global. Pero como vemos hoy en día, una pandemia significa también el cierre de fronteras, el aislamiento y las cuarentenas como métodos para frenar una masiva extensión del virus. Aquí es donde encontramos un vacío, es decir, un punto de reflexión pendiente por resolver.
límites y fronteras. Tomando como referencia la historia global, mi proyecto de investigación busca analizar las interdependencias globales y vincularlas tanto a nivel regional como local. Santiago, Valparaíso y las ciudades en crecimiento del sur de Chile se han percibido a sí mismas como centros de ciertas interdependencias materiales e inmateriales. Desde una perspectiva de la historia cultural, el proyecto propone analizar las interdependencias y los entrelazamientos entre diferentes actores, en particular examinando profundamente sus conexiones y condiciones materiales e inmateriales en cuanto a las prácticas médicas. En la historiografía chilena actual, la frontera no se concibe como un espacio de ciertas prácticas médicas o de una circulación de saberes particulares en el campo de la medicina. El enfoque de varias investigaciones sobre la frontera se centra principalmente en el estudio del territorio, las cuestiones de derecho y el paisaje de la región. Sin embargo, la frontera en el sur de Chile siempre ha sido un espacio de encuentros y otros, en los que las representaciones de la tierra, el espacio y el territorio eran polisémicas y disputadas. Mientras tanto, en la historia de la ciencia y en particular en la historia de la medicina, la literatura ha abordado específicamente el análisis del sistema de salud chileno y el estudio de la medicina en las zonas urbanas del Chile central. Aunque los estudios de casos sobre medicina en el sur de Chile son relativamente escasos y si es que existen más enfocados en la época colonial, hay una gran variedad de fuentes primarias y aspectos únicos a estudiar que hacen que el sur de Chile sea un escenario rico en posibilidades investigativas, especialmente en lo que se refiere a cuestiones más bien conceptuales. Pero ¿por qué podemos decir entonces que el sur de Chile es el espacio con elementos y posibilidades de investigación aún por explotar? El sur de Chile perteneció al territorio del Estado después de la pacificación, entre comillas, que se completó en 1883. En las décadas anteriores, el ejército chileno había ocupado los territorios indígenas e iniciado una guerra que también culminó en la fundación de los primeros hospitales militares, lazaretos y estaciones de cuarentena. Para desarrollar, urbanizar y modernizar el sur, los actores estatales reclutaron inmigrantes europeos para que se establecieran en esas regiones y contribuyeran al crecimiento de ciudades como Temuco o Puerto Montt. Los misioneros también vinieron a civilizar a los mapuche, así como científicos europeos, norteamericanos y chilenos, geógrafos, antropólogos y lingüistas, quienes exploraron, trazaron y estudiaron estas áreas y a su gente. Así, la frontera puede caracterizarse como una zona de agrupaciones de cambio intensificado en un corto lapso de tiempo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por un lado, es un tiempo de progreso científico que se entiende como el aumento en el crecimiento de la producción de conocimiento producido por el método científico. Por otro lado, es también un periodo de desaparición de rituales y prácticas en el campo de la sanación en una región cuyos recursos naturales se vieron sometidos a intereses económicos y políticos. En la década de los 30, cuando el Estado chileno estableció suficientemente su dominio en el sur de Chile, el estatus de frontera había llegado a su fin. Antes, el conocimiento médico
y el conocimiento de las prácticas de higiene fluía entre los indígenas, misioneros, soldados, colonos y científicos y se transformaban y negociaban discursivamente. Al estudiar las epidemias y enfermedades como la tuberculosis o la viruela, las campañas de vacunación rápidas y eficaces o el uso económico de espacio natural y de los recursos para la curación, aguas termales y plantas medicinales, podemos señalar ciertas dinámicas temporales y especiales en el campo de la medicina que aún no han sido estudiadas. Sin embargo, es sumamente importante no ignorar los límites de esas dinámicas, conexiones y entrelazamientos. Escribir la historia de una medicina fronteriza podría significar una aportación a la historia de la medicina en el país austral por un lado. Por otro, también puede apoyar como estudio de caso a la historia global, indagando por los límites de las conexiones y movilidades en tiempos de epidemia. Finalmente, se trata de encontrar el balance entre ambas perspectivas, es decir, la evidencia de ciertas conexiones y movilidades por un lado y los límites, el aislamiento y también la exclusión por otro. Consideraciones finales, el apoyo de la historia de la medicina. Finalmente, aunque al parecer hemos identificado una contradicción en las observaciones recién mencionadas, son tanto las conexiones, los entrelazamientos y la movilidad, como también los límites y las fronteras, los que deberían contar como paradigmas de una historia global. En este contexto, la historia de la medicina puede apoyar a la historia global a complementar este panorama y no limita los estudios de casos en el área de la historia global solo a entrelazamientos y conexiones. Son también los procesos de exclusión y de decadencia, las fracturas y las destrucciones que valen la pena incorporar a las investigaciones actuales. Muchas gracias. Bueno, Cristiane, muchas gracias por tu charla, por tus observaciones, por compartir tu conocimiento. Agradezco también a todas y todos los colegas que están presentes, que estén muy bien. Muchas gracias a todas y todos y nos volvemos a encontrar el 11 de noviembre, ya en nuestra última conferencia del año.